todas. Bienvenido gracias por asistir a la presentación de este libro y bienvenido a Catalina y a Paco, bienvenido a vuestro pueblo, como todos sabéis, cronistas oficiales de Villa del Río, hijos predilectos de Villa del Río. Hace un momento pues estábamos comentando aquí en el bar La Estrella la presentación de su primer libro, donde demuestra que desgraciadamente los tiempos han cambiado. Allá por el año, creo que fue el 99 o 2000, su primer libro, donde el Salón de Pleno estaba abarrotado, la plaza del Ayuntamiento estaba abarrotada. Los tiempos en esto pues han cambiado, pero afortunadamente pues todavía quedan personas, ¿no?, que asisten a estos actos, y afortunadamente contamos con medios como la televisión local que pueden hacer que este acto llegue a otros lugares. Decir que el libro que vamos a presentar hoy, artículos publicados en revistas locales y prensa, es una recopilación de toda una vida de los cronistas de nuestro pueblo, ¿no?, en revistas locales, en prensa escrita, y esa recopilación, pues yo creo que a todas las personas que amamos la historia local de nuestro pueblo y que seguimos el trabajo de Catalina y de Francisco, pues yo creo que es de agradecer cuando queramos buscar información sobre un tema determinado que sabemos que ellos han trabajado, pues ya tenemos aquí el libro de cabecera para llegar a ese escrito. Y lo que creo, lo que realmente importante, por lo que estáis aquí, pues escuchar a Catalina y a Francisco, y pues les cedo la palabra. Bueno, yo voy a ser muy breve. Del libro que se ha editado he sacado 3 páginas, que es lo que voy a leer. La primera es la introducción, en la que explicamos en qué consiste el trabajo este. Buenas noches a todos, que no lo he dicho, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y empiezo. El libro que hoy presentamos contiene una colección de los artículos publicados en las páginas de revistas locales de feria, Patrona, San Isidro, Semana Santa, y en la prensa que a lo largo de un cuarto de siglo hemos escrito, y son el fruto de un largo proceso, esfuerzo y dedicación, pues son muchas las veces que nos hemos recluido en una habitación con una pluma en la mano y sobre la mesa un papel en blanco con el desafío de ambos elementos a que escribiéramos lo que se nos ocurriera, algo sobre lo que hubiéramos escuchado, investigado o que recordáramos de algún hecho importante. Iniciamos el camino de difusión de la cultura local hace más de un cuarto de siglo con la publicación de artículos de contenido histórico local y creemos que van dejando huella en la población, pues esta historia, a la que todos tenemos derecho a conocer, nos obliga a conservarla y a transmitirla a las futuras generaciones, no dejándola pasar, pues es la nuestra, la que nos permitirá ubicarnos conscientemente en nuestro propio espacio y la que despertará nuestros sentimientos de pertenencia. Como hemos dicho, la mayoría de estos artículos contienen datos históricos del devenir de nuestro pueblo, datos que al estar dispersos en diversas publicaciones y en distintos años están expuestos a perderse. El temor a que hechos importantes acaecidos en Villa del Río desaparezcan es lo que nos ha llevado a recopilarlos para que sirvan de legado a todos los villarrenses interesados por la historia local. Esto que he leído es la introducción del libro. Y después he elegido 2 artículos. Uno, una carta abierta a Pedro Duque, que entonces, cuando yo lo escribí hace 20 años, era astronauta y hoy es ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Y lo he elegido porque esto que escribí hace 20 años parece extraño que se lo podía mandar ahora y exactamente le pedía el mismo favor, porque seguimos en las circunstancias que estábamos hace 20 años respecto a esto. Le digo lo siguiente. Enhorabuena por tu trabajo en el Discovery y enhorabuena por tu sencillez, pero sobre todo enhorabuena por la lección magistral que impartiste desde el espacio el pasado día 4 a los escolares y estudiantes de la península ibérica, decía península ibérica. Espero que este término lo admitan todos, ya podéis imaginar por dónde vamos, diciéndoles que cuando se contempla la Tierra desde más de 5.000 metros,
desaparecen las fronteras y se percibe que todos los hombres del planeta pertenecen a una misma raza. Y ahora un ruego, por favor, pide a tu compañero, el senador norteamericano John Glenn, que interceda ante el mandamás del imperio, ahora que las cosas se le han vuelto a enderezar, políticamente, se entiende, para que en el próximo transbordador que lancen al espacio introduzcan a unos cuantos peninsulares, a ver si cuando estén en la altura experimentan tus mismas sensaciones y se dan cuenta de que en esta vieja piel de toro que llevamos viviendo muchos siglos todos juntos y mezclados, que el lugar donde se nace, la lengua, las costumbres, los apellidos, el ser braquicéfalo o dolicocéfalo y el RH positivo o negativo son meros accidentes o anécdotas en nuestra existencia, que la verdadera categoría es nuestra condición de humano. Quiera el cielo que uno y otro mediten para que de una puñetera vez, con perdón, se destierren para siempre de nuestra tierra la violencia y el dolor y podamos encarar el siglo venidero en libertad, con paz y concordia. Se la podía mandar ahora al ministro también, ¿verdad? Porque está... Y esto lo publiqué el día 12 de noviembre de 1998, hace 20 años. Y que estemos para que se la pueda mandar. Es que pensé, digo, se la tenía que mandar otra vez para que viera de qué iba la cosa. Y ahora termino con otro artículo que viene en el libro, con una sugerencia y un ruego que le hice a este ayuntamiento. Eso fue el 27 de febrero del 2014, hace 4 años. Así que, aunque hay otro representante del ayuntamiento, voy a leerla. Mi agradecimiento al excelentísimo ayuntamiento por nombrarme hija predilecta. Agradecimiento que hago extensivo a las personas que con su amor, valores, enseñanza y ejemplo han contribuido a serme acreedora de esta distinción. Felicito a los compañeros y amigos que han recibido en este acto el mismo nombramiento. Y ahora viene el ruego y la sugerencia. Tengo que deciros que para mí, que soy hija única, el ser predilecta dentro de mi casa me parecía normal, pero a nivel de mi pueblo me parece excesivo, y no es falsa modestia, sino que así lo siento. Por eso, mi agradecimiento a los que me lo han concedido va acompañado de un ruego. Porque en nuestro pueblo siempre ha habido, hay y habrá excelentes personas con méritos extraordinarios en los distintos campos culturales y sociales, que por las circunstancias en las que se han desenvuelto sus trayectorias vitales o por haberse realizado de forma anónima sus trabajos y actuaciones abnegadas y solidarias en beneficio de los demás, al pasar desapercibidos para la mayoría, no se le ha hecho ninguna distinción. En honor a esas personas desconocidas, acreedoras a un reconocimiento oficial y que no lo han recibido, sugiero al excelentísimo ayuntamiento que cada vez que se celebre este acto figure en un lugar visible un cartel en el que se lea en homenaje a la hija y a los hijos predilectos desconocidos de Villa del Río y que bajo él se coloque un ramo de flores. Eso es lo que pedí y todavía estoy esperando que lo hagan. Así que como tengo aquí al señor alcalde, pues se lo paso a él ahora. Y ahí, eso es lo que he elegido para estar cortito y no cansaros mucho, como tenéis los libros, ya lo podéis ir viendo. Muchas gracias. Y eso es lo que yo digo de esta presentación que hacemos hoy. Bueno, a continuación parece que me toca a mí. Muchas gracias, buenas tardes. Me alegro mucho de estar reunidos nuevamente con vosotros. Y fue el 18 de septiembre, sábado del 2016, con la presentación del Amanecer número 10, especial Ferrocarriles. Ya han pasado 2 años, la última vez que nos reunimos aquí. El tiempo pasa veloz. Parece que fue ayer. Y han pasado también 25 años
desde que unos compañeros de oficina de la Renfe en Córdoba me animaron a que mandara para la revista de ferias de 1992 2 artículos que tenía escritos sobre Villa del Río, los que le había leído un rato antes, sin otro fin que el de continuar una charla cultural e ilustrativa que manteníamos, hablando cada uno sobre las bondades de su tierra, y en la cual cada cual le daba más importancia a la suya, o sea, aquella donde por primera vez había visto la luz del sol y anduvo los primeros pasos. Después de escuchar la lectura de aquellos artículos, mis compañeros quedaron absortos y nostálgicos y me animaron a que los enviara al ayuntamiento para su publicación. Se trataba de los títulos La fe y cultivo al olivar, que más de uno habrá leído y recordará. Le hice caso y así empezó a romperse la cadena de evidencias de mi intimidad. Desde entonces continúo soltando eslabones con el ánimo de dejar constancia escrita de la historia global de Villa del Río, para que con el paso del tiempo no actúe difuminándola y dejándola en el olvido, junto con las relajadas vivencias costumbristas. La fuente habitual que empleo para recopilar la información de algunos temas está en mi cabeza, a la que acudo frecuentemente para extraer vivencias pasadas y presentes de mi día a día con las personas con las que he convivido, trato y me relaciono. Y para exponer historias más antiguas acudo a los archivos, bibliotecas, protocolos notariales, etc. Hoy estamos aquí reunidos para anunciaros que durante estos años Catalina y yo hemos venido publicando artículos de variados temas en las revistas de feria de la Patrona, de San Isidro, de Semana Santa, en la prensa, etc. Y que todos estos artículos los hemos recopilado en un libro para que no se pierdan y poderlos recordar en cualquier momento. De esta recopilación, al igual que dice José Calles de su libro Refranes, Proverbios y Sentencias, que un ejemplar de este tipo no puede ni debe leerse como una novela o como un ensayo, por tratarse de un libro abierto, en tanto no necesita una lectura sucesiva. Yo digo que al libro que tienes en tus manos y que lleva por título Recopilación de publicaciones, se le debe dar igual trato, porque cada artículo es independiente en argumento y fervor, y su clasificación temática solo responde a la comodidad y a la lógica. Es un libro abierto y su uso puede estar relacionado con la consulta, la investigación o el propio entretenimiento. Es un libro abierto porque puede leerse en soledad y también compartiéndolo con alguien, pues puede servirnos para recordar, reír, discutir, pensar, examinar, etc. 2 razones nos fueron cautivando durante el largo proceso de este trabajo. La vocacional, que nos lleva a entregarnos a buscar, descubrir y descifrar enigmas. Este recoger de noticias y prepararlas nos ha obligado a encerrarnos un día y otro, a tomar la pluma para hablar de forma gráfica a los temas que han entretejido la existencia de nuestras vidas desde la niñez a la actualidad otoñal. Cuando menos lo esperas, puedes darte de narices con un tema del pueblo que te obliga al menos a meditarlo o investigarlo, para avanzar a conseguir el origen o a recordar las vivencias a que estuviéramos sometidos nuestros antepasados en el solar actual con los pueblos dominadores, romanos, árabes, franceses. También para comprender en cómo se lleva a cabo la transformación de los campos improductivos y vírgenes, hasta convertirlos en cerealistas, en huertos con riego y a poblarlos de arbolado. La investigación propició la fabricación de máquinas y la aplicación de estas para mejorar los duros sistemas de trabajo, hasta llegar al estado actual. Este trabajo de investigación y de aprendizaje debe ser nuestro objetivo más inmediato, sin olvidar el pasado, donde se encuentra el origen de todo. La segunda razón fue la profesional, que ya asumimos como propia, pues dado el tiempo que le hemos dedicado de nuestra vida, han hecho que la confección de este libro haya resultado para nosotros más un placer que una tarea. A través de los artículos que conforman este manual, el lector puede hacer un exhaustivo recorrido de las imágenes y sentimientos que han acompañado nuestras vidas
durante la larga peregrinación fuera de Villa del Río, al cual nos hallamos unidos con fuertes lazos de nacimiento, familiares y de amistad. Y ahora, en nuestra tercera edad, como las alucinaciones visuales que poblaban en la mente del ciego personaje de Luces de Bohemia, de don Ramón de Valle Inclán, afloran por nuestra cabeza estas alucinaciones y nos reclaman con pertinaz constancia la presencia en los ámbitos culturales. Y aunque a veces nos resistimos a complacerlos por los achaques físicos y la falta de tiempo, no podemos negarle su deseo a relevarla. Cada periodo de tiempo, aunque este pase veloz, va dejando unas huellas con caracteres distintos que nos permite distinguirlos de otros periodos y estudiarlo por separado. Conocer el pasado de un pueblo es saber su historia, y este libro es una pequeña contribución a esta imperiosa necesidad, pues no hay placer más inmediato que lo que aquí se da al descubrir lo que permanecía oculto. Y para descubrirlo y estudiarlo con claridad y entendimiento, ha habido que manejar la lectura de muchos textos almacenados en archivos y bibliotecas, hasta hallar las huellas que van dejando los acontecimientos en las distintas épocas. Y este reguero de acontecimientos nos ha delatado los progresivos avances hasta llegar a la actual Villa del Río. Estas huellas unas veces tienen carácter natural, pueden dejar la abundancia de lluvia, el agua en el discurrir de su copioso caudal, preciso de un gran cauce, que suele ir haciéndole profundo y duradero por donde pasa. Por ejemplo, el cauce del río Guadalquivir, tan presente en nuestras narices. Otras huellas las hace el hombre, como allanar cerros, convirtiéndolos en valles, perforando túneles, construyendo puentes, levantando castillos en cerros, elevando torres en las parroquias o construyendo rascacielos. Estas últimas son más llamativas, decorativas y productivas, y casi siempre se realizan para atender a necesidades humanas. Las huellas hegemónicas del progreso cultural y emblemático en Villa del Río las hemos reunido por su antigüedad de la siguiente forma. Consideramos la más antigua, por supuesto, el puente romano. Le siguen el castillo árabe, las aceñas árabes, la ermita de Nuestra Señora de la Estrella, la primitiva ermita de San Roque, Jesús Nazareno, y en la época de Carlos III, en el año 1777, se construye el ayuntamiento, la Real Cárcel y las carnicerías. De 1810 a 1812, Villa del Río está con la ocupación de los franceses, que dentro de del daño que podía ocurrir, también nos enseña los avances sociales que pregonaban y de sanidad. Por ejemplo, en 1837 surgen que hay que sacar los cementerios fuera de los pueblos y se construye el cementerio público municipal en Villa del Río. En 1866 sigue el progreso y se construye el paso del ferrocarril y la estación que aún permanece. En 1881 hay más necesidades sociales y se construye la primera escuela pública de niños en la esquina de la calle Las Aguas y la calle La Muela, hoy denominada de José Sánchez, donde se ubica, bueno, ya más que mercado parece un mercadillo, porque eso se ha quedado muy pequeño, ¿no? A continuación tenemos el Puente de Hierro en 1905, en 1908 la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, en 1934 los grupos escolares del poeta Molleja y en 1992, y por esa época, tenemos el Polideportivo Municipal y el campo de fútbol y las piscinas al aire libre y cubiertas, etc. Me voy a permitir expresar un consejo. No debemos olvidar de que cuantos más conocimientos y experiencias atesoremos, más útiles nos hacemos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean, con las que inexorablemente conviviremos un periodo de tiempo en este mundo, y en él todos estamos obligados a cooperar para llenarlo de sabiduría, de bienestar y de felicidad. El tiempo, aunque nos parezca inmutable, llega veloz y veloz sigue su marcha. Por vuestra paciencia, por escucharnos y por habernos acompañado en esta feliz jornada, muchas gracias.
Bueno, pues como todos sabéis, desde hace ya bastantes años, tanto Catalina como Francisco como Catalina, son trabajadores incansables en el ámbito de la historia, en el ámbito de la historia local. Y fruto de ese trabajo, hace pocos días, pocas semanas, en este caso ha sido Francisco Pinilla, ha salido este libro, Villa del Río, mi acompañante. Es un libro que no está escrito con el rigor histórico que suele utilizar Francisco, es un libro que está escrito desde la más profunda intimidad. Es un libro que recuerda pues su niñez, que habla de su niñez, que habla de su adolescencia en Villa del Río, que recorre pues los patios, las calles, los campos. Y es un libro, la verdad, es que muy ameno, muy fácil de leer. En el momento que llegó a mis manos, creo que fueron apenas 2 horas y media, porque te teletransporta a aquella época, a los años 40, a los años 50, reconoces pues cómo estaba nuestro pueblo en aquel momento, visualiza a muchas personas de aquí de Villa del Río, porque él habla de ellas, y pues nos gustaría, ya que Francisco y Catalina están aquí, pues me gustaría que Francisco comentara algo de este libro. Bueno, depende de que estáis cansados o no, porque, en fin, los que han colaborado también para que, por lo menos me han ayudado moralmente para que continúe, pues no han podido venir porque la salud nuestra ya está muy estropeada y falto de ella. Y entonces, pues yo os podría leer del libro la presentación, con lo cual para mí es muy sabroso, pero ahí queda. Si me lo permitís, empiezo. No sé si voy a tener tiempo o lo que sea. ¿Sí? En la presentación dice mi amigo Diego Hidalgo del Moral: empiezo por confesaros que jamás me he visto en una situación tan comprometida como esta de ahora, haciendo la presentación y el comentario de este libro, en cuyo acto me siento honrado y emocionado. Francisco Pinilla, a que todos conocemos, me ha elegido por la amistad que nos une y también por la responsabilidad que a él transmitimos un día Francisco Torralba Molina, que estará en la memoria de muchos de vosotros, que es de Villa del Río, y yo cuando leímos unos artículos de su intimidad, los cuales, una vez pasado por nuestra censura y autocrítica, se los alabamos y le pedimos que continuara deleitándonos en esta línea de cultivo, pues en ellos nace una forma especial de transmitir novedades y pasiones. En este libro que hoy examinamos, se narran de una forma suave y sencilla interesantes argumentos de corta extensión, en los que Paco, el autor, sin hacer novela, relata crónicas, sin hacer poesía medida, hace narrativa poética, sin hacer un libro de historia, los asuntos tratados los hacen historia al nombrar paisajes y personas reales, y donde el conjunto es un canto al pasado, al vivir cotidiano, a la amistad, a la contemplación de las fuerzas naturales, al futuro de la villa. ¿Me oís bien? Como he dicho antes, a partir de aquel entonces, de lectura y censura de los primeros artículos, nos convertimos en los responsables morales de la que fuera transmitiéndonos a través de su pluma, los que unidos han llegado a completar el volumen que hoy tienes en tus manos. La obra Villa del Río, mi acompañante, es una aquilatada miscelánea del pueblo, contada con una exquisita prosa poética, que nos cautiva desde el principio con los artículos creativos dedicados a la villa, al campo, al río, a los peces, a las aves, al cielo y sus constelaciones, al sol, a la luna, al arco iris, etc. Voy a beber un poquito de agua, con vuestro permiso. Bueno, he hecho más. Voy a beber un poquito. Las pequeñas historias que lo forman, de gran variedad, enriquecen y diversifican la obra, en la que se ofrecen todos los atractivos de una miscelánea bien tejida y diseñada para tocar fibras del sentimiento y alcanzar la empatía de la inteligencia. En este libro, Villa del Río, mi acompañante, nos encontramos con una gran variedad de temas y algunos de estos artículos, principalmente los de la faceta privada del autor,
Son recordatorios sensibles muy afectuosos, escritos con gran amabilidad para ser leídos por jóvenes y adultos, los que sin formar biografía son sin embargo muy interesantes para estudiar y conocer pasajes de su vida interior. Otra de las características fundamentales de esta obra es la ambientación de paisajes naturales y de las personas que la sostienen. La descripción de los itinerarios rurales y urbanos son reales y pueden ser fácilmente contrastados por investigadores o personas interesadas, lo que hace que también se pueda considerar casi en su totalidad un documento histórico. La mayor parte de ella está contextualizada de forma muy especial en Villa del Río y su término, y de manera muy sugestiva en el trayecto de Córdoba a Villa del Río, por la autovía, que cuenta con magníficas motivaciones geográficas, contrastes efímeros de gran variedad y belleza vegetal, en la que se ven recortados sus prados en los sinuosos montes, con fondos de cielos celestes o llamaradas de fuego rojizo en majestuosas puestas de sol. Estos son los ingredientes que ha ido inspirando al autor en sus continuos viajes, y aunque a veces se queja de la velocidad del coche, pues igual que el ministro ilustrado Jovellano a finales del siglo XVIII dijera que la velocidad de las carrozas le impedían apreciar el paisaje, a Paco también le molesta que la velocidad del coche le impida contemplar con la tranquilidad que se merece la serena majestad de los trigales, de los jaramagos, de las amapolas, de las amarillas panochas de girasol alfombrando los prados y la belleza de las adelfas blancas, rosas y rojas que cubren la meridiana de la autovía. Sus artículos, plenos de moral y ética, los vive a caballo entre dos mundos, el real y el imaginario, llevando unas veces al papel la experiencia de su vida y otras la fantasía de sus esperanzas y deseos, rotándolas conforme le van apareciendo en la enciclopedia de su lúcida imaginación. Paco es un jubilado emérito, ejemplo a imitar, que necesita trabajar para sentirse vivo y lo pone en práctica a diario. Se halla cómodo en la biblioteca y archivos y leyendo viejos legajos saca a la luz el pensamiento y actuaciones de nuestros mayores, transcribiéndonoslo a continuación en un lenguaje actual y claro, como él habla, para que comprendamos su estado retrospectivo. Su estilo sencillo y generoso es una novedad en la literatura, que atrae al lector desde los primeros párrafos, con la amenidad que se observa en cada artículo. Aliciente que hace pensar en el argumento y en la descripción que nos ofrecerá el siguiente, para seguir deleitándonos en su lectura mientras consumimos el lento paso del tiempo. Para él, los historiadores asumen un deber y la responsabilidad de transmitir a la sociedad el derecho que tiene a saber de su pasado. Pero ¿cómo van a conseguirlo si los libros resultan aburridos y solo despiertan el interés de los especialistas? Para lograrlo, Paco echa mano a sus recursos didácticos y persuasivos aprendidos en el magisterio que estudió y a la selectividad de los temas entre los de fuerte atracción emocional con los que se desenvuelve como pez en el agua. El libro, como después apreciaréis, es una miscelánea literaria del pueblo que llevamos dentro y que siempre querrás llevar en tus manos. En el pensamiento, su carga te descarga de otras ocupaciones. Es un acompañante que no te deja y vaya donde vaya, el pueblo es un duende que lleva encima. Cuanto más te alejas de él, más acuden a tu memoria vivas imágenes urbanas, rurales, infantiles, familiares, festivas, etc. Y por todo eso, Villa del Río, mi acompañante, es el nombre más apropiado. Cuando el particular contenido del libro se extienda, profetizo que será muy aceptado y valorado entre los lectores y círculos literarios villarrenses, porque los temas que trata tienen un mundo propio de lugares y personajes inolvidables, fascinantes, imágenes de realidades que llevamos en el alma y sentimos en el corazón, y otros, bañados de ese tinte idílico que Paco les sabe dar, nos transporta a hechos y lugares cotidianos, localizables e identificables por sus paisanos, porque todos están ungidos de esa sentida tradición popular concebida como herencia del pueblo. Tenemos que enfatizar que estamos frente a un investigador que ha pensado mucho en lo que nos entrega, que es dueño de un bagaje cultural muy variado en el ámbito literario y por ello nos sorprende tan a menudo para nuestro agrado y regocijo, con temas de investigación y creativos en los que toda la historia está envuelta de poeticidad e idealismo.
Paco Pinilla, en esta obra, con ingenuidad, dramatismo e ilusión, toca las fibras más sentimentales de los recuerdos, la ternura, el dolor, el amor, etc. Entra en un proceso de catarsis interna que nos trae al recuerdo a Santa Teresa de Jesús en Las Moradas, y a Miguel de Cervantes con sus nobles ideales es en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y al mismo tiempo deja al descubierto su faceta de escritor emergente, doliente, humanista y romántico. Firmado Diego Hidalgo del Moral. Dice el prólogo: hoy sale a la luz Villa del Río mi acompañante, y por él vamos a conocer parte de la historia que en su pueblo y fuera de él ha vivido el autor, admirables y sorprendentes acciones de su vida ocurridas en el siglo XX, en este pueblo, en un lugar de ambiente sencillo y humilde, donde la mayoría de sus moradores pasaron de niños a adolescentes con privaciones y escasez de pan, leche, carne y otros alimentos, y de agua corriente, pues este bendito líquido había que extraerlo de los pozos tanto para beber, asearse, lavar la ropa o fregar suelo, con falta de ropa, calzado y sanidad, de escuelas, de formación en todas las artes y de disciplinas en deportes, natación, fútbol, carreras pedestres, etc. Lo que contrarrestaban los niños jugando en medio de las calles usando pelotas de trapo y de tiras de goma, al trompo, al repullo, a la pítili, juegos que había que interrumpir cuando pasaba algún carro, pues no había bicicletas, ni motos, ni coches, ni otros vehículos de motor en el campo. En el campo intentaban cazar pájaros con costillas y tiradores, montar en trillos en la era, bañarse en el río y otras 1000 travesuras. En Villa del Río acompañante, Paco Pinilla nos cuenta episodios interesantes de la localidad, de su idilio, de las fiestas locales y otras cosas que nos llevan a la añoranza. Este libro aparece en un momento ideal, cuando se han superado todas estas necesidades. Es el momento en el que los mayores deben saborear los recuerdos de su niñez y pasear por parques y avenidas contándoles anécdotas del pasado a sus nietos, y los jóvenes aprovechar su tiempo en instruirse y ver buenos programas de la televisión, sin abusar de los ordenadores y los móviles, que empiezan a amenazar la salud con la aparición de la nomofobia, una nueva enfermedad conocida por la ansiedad y el nerviosismo que produce el abuso de estas tendencias. Es curioso comprobar cómo leyendo Villa del Río acompañante agudizan la memoria y te vienen a la mente recuerdos de episodios pasados y vivencias de joven que creías olvidadas, pues ocurrieron hace más de medio siglo. Leyendo el libro revives de nuevo muchos momentos felices, aquellos que te dejaron huella, los de la escuela, los del patio de tu casa con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, etc. Pues a pesar de las carencias sufridas, el pasado fue hermoso y bonito, y ahora lo recuerdas con cariño. ¿Sigue? Hay una poesía de un amigo que ha escrito, y la he puesto aquí. Dice: reflejada en tu río. Río vertebrado en parajes de historia, arteria caudalosa de aguas remansadas, de calzadas y puentes, mezquita y alcazaba, de adelantos, hijos, laureada de memoria. Murado patio de naranjos, jardín y gloria, tranquila fuente las aguas derramadas en caño roto y rezo y lágrimas lloradas, aroma de azahar, fresca de sombra y oliva. Auturique, estrella de David y media luna, forjadas rejas que preservan celosía y patio y abren paso al amor y la fortuna. Yo miro en la noria de sus ojos el palacio donde el Guadalquivir pinta hermosura. Córdoba, mirada de acuarela, luz y espacio. Enrique Sánchez Campo. Bueno, si no estoy cansado, queda una hoja más. ¿La creéis? Esta es la introducción. Toda obra tiene un principio. Aunque muchas veces los principios se forman de ideas que no habían sido concebidas o imaginadas para un proyecto. Figuraba en el año 1992
cuando se publicaron los artículos La Fe y Canto al Olivar en la revista de feria. Por entonces yo no sospechaba que años más tarde irían a formar parte de la edición, que a partir de ello se organizaría Villa del Río mi acompañante, que hoy estamos presentando. El primer paso de este libro arrancó cuando, estando Francisco Torralba Molina con resquebrajada salud y poco ánimo, fui una tarde del verano de 2005 a su domicilio para hacerles compañía un rato. 2005 a 2018 se ha tardado en forjar el libro 15 años. Y como siempre comenzamos a charlar sobre las cosas del pueblo que tanto tiempo nos ocupa. Llevaba en la cartera de mano, entre mis documentos, unos apuntes de artículos para la revista de feria que comentamos y otros de mi estado más íntimo, también relacionado con la localidad, que insistió le leyera a pesar de mi reserva y del pudor que me originaba su revelación. Para llenar el tiempo de mi estancia, accedí a complacerlo por tratarse de un hombre al que concedo mucha honradez y sinceridad, como si se tratara de un familiar o de mi confesor. Y conforme se lo leía, advertía en él un estado de complacencia que me animaba a continuar, a pesar de ser notas, como ya he dicho, nacidas para mi intimidad y sin ánimo de divulgar. Terminada la lectura lo encontré muy complacido y me alabó mucho el estilo y forma de expresar el sentido de los artículos, cuya temática se aparta totalmente de la corriente de lo de investigación de la historia de Villa del Río a los que estaba acostumbrado a leer de mi cosecha. En estos artículos aparece más un estilo romántico y espiritual, donde el color, el aroma de las flores silvestres, la fauna terrestre, las aves y el paisaje de los campos en primavera y otras estaciones del año llena gran parte de su contenido. Y donde los deseos, las emociones, los recuerdos y los sueños están a menudo presentes. Le gustó tanto la prosa poética empleada y la variedad de argumentos que me sugirió siguiera en esta línea hasta donde pudiera para hacer un libro. Y aún más me pidió que le escribiera algo sobre la fiesta de la patrona y que lo incorporara en el texto. Bueno, ahí tiene. Después de haber complacido a mis amigos, don Francisco Torralba Molina y Diego Hidalgo del Moral, los impulsores de esta publicación, es mi deseo que el lector disfrute con los artículos del temario, pues dada la variedad de su contenido, anhelo haber acertado con que alguno de ellos, al menos, sea de vuestro agrado. Ese es el autor. Bueno, y después de leer el prólogo, después de leer la introducción, yo creo que hay que dejar al lector, al futuro lector, ¿no? con la miel en los labios, ¿no? y que se lo lea el libro, que merece la pena. Y antes de cederle la palabra al señor alcalde, agradecer... ¿Que lo tiene en la biblioteca? Sí. Agradecer, como no, de nuevo, a Francisco y a Catalina, que han cedido, que han donado estos libros a nuestro ayuntamiento, a nuestra biblioteca pública municipal. Es un diccionario bibliográfico de cronistas oficiales de España. Como no, diccionario donde nuestros cronistas oficiales, pues ellos tienen un lugar porque son cronistas oficiales. Y ya pues para terminar, para cerrar el acto, ceder la palabra a Emilio Monterroso. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Catalina, Paco, Catalina, muchísimas gracias. Para mí un verdadero placer acompañaros una vez más en un acto de esta importancia. Agradeceros el esfuerzo que constantemente estáis haciendo, no solo ya por la creación literaria, porque ya vemos que incluso se sale ya del mero relato histórico, sino que entramos en una creación literaria. Agradeceros que tengáis siempre a Villa del Río en la mente, que trabajáis de una forma encomiable. De hecho, ahí están los frutos ya maduros y otros frutos que están por madurar y algunos que están ya preparados también para ponerlos en el camino. Recoger igualmente, pedir perdón en nombre de esta corporación, pedir perdón por ese ruego, sugerencia que nos hicisteis y que no ha sido nada más que cuando Catalina lo ha nombrado. Recuerdo perfectamente ese año donde pusiste ese ruego y pedís perdón por si ha sido un olvido, ha sido
vamos a calificarlo de olvido, no hemos caído en esa cuestión, pero yo creo que es una cosa muy importante, porque hay muchísimas personas, se reconocen a personas que por supuestísimo se lo merecen, todos los reconocidos, y de eso no me cabe la menor duda, pero sí es verdad que otras muchas personas que no se les reconoce, algunos simplemente porque ellos no quieren, porque son personas anónimas que no quieren realmente que se les reconozca esas cuestiones o esa vida y esas obras que ha realizado, y otras pues simplemente porque son totalmente desconocidos. Y yo creo que es una buena iniciativa y muy sencilla de poner en práctica. Y, por supuesto, estoy seguro que el señor concejal de Cultura este año institucionalizará esta cuestión y quedará establecida para los próximos años. Muchísimas gracias. Ya sabéis que siempre podéis contar con este ayuntamiento, con la corporación que hay actualmente, con la que hubo y con la que venga. Paco, Catalina, muchísimas gracias. A vosotros.